Así que retrocedo porque iniciamos ahorita la grabación. Así que bueno, iniciando ya la grabación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa de formación de docentes en prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes. Les presento a mi compañera Norma Ferrer, abogada, especialista en trata, en corrupción, legitimación de capitales, es integrante de la organización Éxodo y de Transparencia Venezuela. Con ustedes, Norma Ferrer, y ella va a ser la moderadora del día de hoy de nuestra sesión inaugural. Adelante, compañera. Gracias, Reina. Bueno, que sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión inaugural, la primera fase de este programa. Me disculpan, se ha pedido disculpas por no encender el video en esta oportunidad, pero estoy teniendo problemas de conexión. Para poder llevar esta sesión, pues mantendré mi cámara apagada. En un principio, pues podemos hablar un poco sobre lo que es la trata de personas, o considerada por la Organización Internacional de las Migraciones como una pandemia que afecta diferenciadamente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ello como sociedad nos debe resultar intolerable por las terribles consecuencias que genera. Según las Naciones Unidas, específicamente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aproximadamente un 15% de las víctimas de trata son niños y un 19% son niñas. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para evitar que este delito siga sucediendo, la escasez de condenas y recursos económicos para la asistencia deja a las víctimas a expensas de las redes criminales, generando impunidad. De ahí la importancia de la prevención, cuyo objeto debe ser alertar a las posibles víctimas, incidir sobre sus causas e ir deconstruyendo una cultura que naturaliza la explotación de personas y justifica asimismo la violencia que sufren los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente las niñas, niños y adolescentes. El aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto a raíz de la pandemia por COVID-19 por las autoridades sanitarias y gubernamentales de la mayoría de las naciones del mundo ha precipitado gran parte de los factores que aumentan la fragilidad de colectivos vulnerables frente a posibles tratantes. El pronóstico en la pospandemia es un aumento de la trata en nuestra región, atravesada por grandes dificultades económicas, aumento de la pobreza, la migración y de la pérdida de empleos. Al respecto, la Organización Internacional de las Migraciones enuncia que cuando la movilidad humana es alta y ocurre en contextos de emergencia, la trata de personas aumenta. La prevención se erige como una estrategia para proteger a nuestra infancia y adolescencia. En este sentido, la escuela cumple un rol fundamental. Es por ello que es necesario formar a los docentes, a las docentes de las instituciones educativas en los conceptos básicos y las herramientas teórico-prácticas relacionadas con los delitos de trata, explotación laboral y sexual de personas, sensibilizando y promoviendo el conocimiento en la temática. Entonces, esta formación tiene como objetivo contribuir a la concientización de la trata de personas mediante la formación docente como potenciales agentes multiplicadores de prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, Argentina y Chile. Este proyecto que estamos realizando ha sido posible gracias al apoyo de la República Francesa. Es por ello que les voy a dejar con las palabras de bienvenida del excelentísimo embajador de la República de Francia en Venezuela, Romain Nadal.
Buenos días a todas y todos. Hoy quiero darles la bienvenida a la inauguración del programa de formación de docentes en prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes que se realiza de manera paralela en Argentina, Chile y Venezuela gracias a la cooperación francesa regional. El equipo de la Embajada de Francia en Venezuela acompañó a la organización venezolana Éxodo para la puesta en marcha de este programa conjunto. Consideramos que sensibilizar a docentes en materia de trata de personas es fundamental para poder multiplicar la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes en países de la región. Les deseo a todos y todas una muy provechosa formación. Habiendo ya escuchado las palabras del embajador, pasemos a escuchar a Carolina Rudnick. Carolina es abogada de la Universidad de Concepción con máster en política criminal de la London School of Economics y becaria Fulbright Hubert H. Humphrey de la American University, con especialización en trata de personas, corrupción y derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente preside la Fundación Libera y se desempeña como docente de Derecho Político y Constitucional en la Universidad del Desarrollo. Adelante. Muchísimas gracias, Norma, por la presentación. En primer lugar, reciban todos y cada uno un cordial saludo. Para nosotros es un placer y un honor poder estar realizando este programa simultáneamente en Venezuela, en Chile y en Argentina, junto a nuestras organizaciones amigas, Éxodo Venezuela, Red Alto al Tráfico y a la Trata de Personas de Argentina y Libera de Chile. Como anunció Norma, quisiera compartirles pantalla. Mi intención en este instante es poder compartir con ustedes el contexto que entrega, ¿no es cierto?, la importancia de poder estar formando a actores claves como son los docentes y los profesionales de la comunidad educativa. Y este titular habla por sí solo. La esclavitud crece en el mundo a un ritmo superior a la natalidad. A pesar de que todavía es muchísima la gente que piensa que la existencia de trata de personas es un fenómeno de carácter marginal, propio de situaciones más bien, ¿no es cierto?, clandestinas, la verdad es que estamos hablando de un problema presente en todos los países del mundo y que a partir, ¿no es cierto?, de las distintas estimaciones mundiales con respecto a su número, lamentablemente este solo crece. Y efectivamente las últimas estimaciones con respecto a la cantidad de personas que estarían en situación de esclavitud contemporánea, trata, trabajo forzado, explotación sexual, habla de 40 millones de personas. De esta estimación, alrededor de 25 millones de personas estarían en lo que se denomina la situación de trabajo forzado, que en esta estimación incluye la categoría también de explotación sexual, y alrededor de 15 millones de personas se encontrarían en situación de matrimonio forzado. Ahora, de cada 5,9 adultos víctimas por cada 1000 personas en el mundo, 4,4 víctimas eran menores de edad por cada 1000 niños. Y este es un delito, una vulneración gravísima de derechos fundamentales que los distintos autores e investigadoras han planteado, ¿no es cierto?, que tiene rostro de mujer. ¿Y por qué? Porque de forma sistemática en las distintas reportes globales y en esta última estimación mundial se señala que alrededor del 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Efectivamente, 1 de cada 4 víctimas de esclavitud moderna era menor de edad. La servidumbre por deuda, este mecanismo por el cual se impone una deuda que nunca termina de pagarse porque el empleador tratante artificial y ficticiamente, ¿no es cierto?, la mantiene vigente, afecta a la mitad de las víctimas de trabajo forzado impuesta por actores privados. Con lo que respecta al trabajo forzado, las estimaciones plantean que alrededor de 16 millones son explotados en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en la industria de la construcción o en la industria de la agricultura.
4,8 millones de personas son víctimas de explotación sexual forzosa y alrededor de 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. En cuanto al trabajo forzado y las mujeres, el trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y a las niñas, representando estas el 99% de las víctimas en la industria sexual y el 58% en otros sectores económicos. En lo que respecta específicamente a la infancia, alrededor de 4,3 millones de niños menores de 18 años son víctimas de trabajo forzoso, que corresponde a una quinta parte de las víctimas en total. Y de esto se desprende 1 millón de niños víctimas de explotación sexual forzosa, 3 millones de niños en trabajo forzoso para otras formas de explotación laboral, y alrededor de 300.000 niños en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado. Con respecto a la magnitud del trabajo infantil, la OIT ha planteado que alrededor de 152 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, que anticipo que no es lo mismo que trata. El trabajo infantil es simplemente la figura del niño que trabaja, porque el principio básico en esta materia es que los niños no deben trabajar, sino que deben jugar o ir a la escuela. Pues bien, de la totalidad, ¿no es cierto?, de los niños a nivel mundial, 152 millones se desempeñan en algún tipo de trabajo, 73 millones en lo que se denomina trabajo peligroso para su salud, para su integridad física y psíquica, y es interesante como a nivel mundial, el sector económico donde esto ocurre con mayor frecuencia es el sector de la agricultura. Este panorama a nivel mundial se repite en el panorama latinoamericano, porque alrededor de 10,7 millones de niños, niñas y adolescentes estarían en alguna situación de trabajo infantil, 6,5 millones en trabajo peligroso, y sigue siendo la agricultura el área económica donde esto se da con mayor frecuencia, a diferencia de otros países como por ejemplo Chile, donde es el sector comercio, donde se presenta, ¿no es cierto?, la mayor gravedad de la situación. Y efectivamente, las distintas investigaciones de ONGs a nivel latinoamericano ya han sido claras en señalar la existencia de trata y trabajo forzado de niños y adultos también, por cierto, por ejemplo, en la industria agrícola cafetera de África y de Centroamérica. Y el chocolate, ¿no es cierto?, que tantas satisfacciones nos ha dado en época de pandemia, lamentablemente es una industria económica que se encuentra absolutamente atravesada por la existencia de trata y trabajo forzado, por cuanto el cacao se obtiene de Costa de Marfil y ya hay demandas internacionales contra las grandes empresas como Nestlé, Mars Bars y otras, interpuestas por ONGs por la utilización de niños en condiciones de trabajo forzado, de trabajo infantil y de trabajo esclavo en este país. E incluso para poder dar un poco la envergadura del fenómeno, el mero hecho de que nosotros en este minuto podemos estar en contacto nos incluye y nos incorpora lamentablemente a una cadena global de suministro también plagada de la existencia de trabajo infantil, de trata de niños, niñas y adolescentes. Y en efecto, el cobalto, que es un mineral que se utiliza para la elaboración de computadores, de iPads, de teléfonos, se extrae de la República Democrática del Congo, una nación con un estado fallido que lamentablemente utiliza niños en la obtención de este producto, niños que son también sometidos a trabajo forzoso, a engaño, a rapto y en general a la figura de trata. Por lo anterior, por este panorama, ¿no es cierto?, bastante espeluznante del nivel de penetración de la existencia de la trata y el trabajo forzado de niños, niñas y adolescentes, poder incorporar como actores y agentes de cambio transformadores y radicales a la comunidad educativa es absolutamente crucial. A través justamente de mis colegas, en cada sesión ustedes van a ir pudiendo conocer cuál es la naturaleza de este delito y cómo es posible detectarlo, porque lamentablemente, a pesar de ser señalado, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación como un delito invisible, es un delito al mismo tiempo que está presente al lado nuestro, que está en un niño que podemos encontrar en la calle, que puede estar un niño asistiendo a nuestras escuelas, que puede estar, ¿no es cierto?, en un niño con el que me encuentro
en una esquina. Y desde esa perspectiva estamos personalmente muy contentas y muy contentas con el equipo de poder formar parte de este programa que no me cabe duda que va a contribuir enormemente para el esfuerzo global que se está realizando contra esta gravísima vulneración de nuestra infancia. Así que muchísimas gracias Norma y Reina, y disponible para el futuro. Gracias a ti, Carolina, por trabajar con nosotros en este proyecto y por traernos esas cifras y ese panorama que lamentablemente es tan oscuro. Pero es importante, ¿no? Tener como esa visión global de lo que sucede realmente con la trata, de cómo los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de este delito atroz. Y pensar un poco también, no tomar conciencia que los productos que a veces queremos adquirir o que más nos dan satisfacción, pues muchas veces son producto del trabajo forzoso de estas personas. Para continuar, bueno, tenemos las palabras de las palabras de Carla Millán. Carla Millán, ella es Carla Millán o es, no, ya, disculpen que estoy aquí un poquito confundida. Era Denise de Chile. ¿Esta, Carolina? Tuvo un problema de salud, Norma. Ah, ok, perfecto. Entonces continuamos con Reina. Ya conocieron a Reina, quien les dio la bienvenida. Reina es la directora ejecutiva de Éxodo. Ella es, como les dijo en el chat, feminista, es abogada de la Universidad Santa María, Núcleo de Oriente, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, autora de libros y artículos de investigación en materia de violencia intrafamiliar. Sí, creo que nuestra compañera Norma. Al parecer hay un pequeño problema de conexión. ¿Reina está? Creo que pareciera que su cámara... No. Que Vamos a esperar un poco por Reina. Ah, ya vi, se está conectando. Okay. Aquí está. Disculpen, Hola. de verdad, bueno, ustedes saben los problemas de conexión que tenemos acá. Adelante, Okay. Reina. Muchísimas gracias, Carolina, Norma. Gracias por estar, gracias por todo este proceso y este esfuerzo que hemos hecho. Fíjense, les voy a hacer esta presentación. Ok. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Reciban saludos cordiales y afectuosos desde el oriente de Venezuela. Y muy especialmente de todo el equipo que conforma Éxodo Venezuela. Especialmente les extendemos unas palabras de agradecimiento por la receptividad y participación en el programa de formación de docentes para la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes.
Este se está realizando simultáneamente en 3 países, Argentina, Chile y Venezuela. Es un esfuerzo sin precedentes, es un esfuerzo que de hecho estaba hablando con mis compañeras de Argentina y Chile y no tenemos información de otro programa de esta línea que se desarrollara también simultáneamente. Es un esfuerzo que me emociona muchísimo y me llena de alegría porque nos unimos 4 organizaciones. Formamos parte de OUTRA, que es las Organizaciones Unidas contra la Trata y todo tipo de violencia, que funciona desde Centroamérica, América del Sur. ¿Y por qué todo este esfuerzo y cómo lo podemos llevar a ustedes? Esto es gracias al apoyo de la Cooperación Regional Francesa y de la Embajada de la República de Francia en Venezuela. Y todo este esfuerzo es, como bien lo explicó Carolina y Norma, es porque la esclavitud ha estado presente, está presente, y es una terrible realidad que afecta todas nuestras sociedades. Y ninguna persona está exenta, es decir, la esclavitud no discrimina, cualquier persona puede encontrarse en situación de esclavitud en algún momento. Y fíjense que aunque está prohibida por Naciones Unidas y que es un delito que está tipificado y reconocido en los ordenamientos jurídicos, sin embargo, esta es una terrible realidad que nos afecta. Y afecta diferenciadamente a niños, niñas y adolescentes por su edad y por otros factores que pueden llegar a afectarles. Ahora bien, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Estar indiferentes? No, no podemos ser indiferentes y más bien sumarnos a la lucha contra la esclavitud, contra toda forma de esclavitud, contra la trata. ¿Y quién mejor persona, institución o profesional para prevenir la trata de niños, niñas y adolescentes? Los y las docentes. Y aquí su rol. En el caso de los y las docentes, en la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes es fundamental su rol. Tienen un rol esencial, ¿por qué? Porque son las personas encargadas y llamadas a educar, y la educación es el motor que produce los cambios sociales. Además de que orientan a niños, niñas, adolescentes, pero no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino también a los padres, madres, representantes. Tienen esa capacidad de identificar y por el trato directo que tienen con los niños, niñas, adolescentes, pueden identificar señales de violencia basada en el género, factores de riesgo, situaciones de trata. Su acción puede cambiar la vida de un niño, niña, adolescente, de una persona. Educar para la prevención. A pesar de tener esta loable labor, los y las docentes, la realidad es que lamentablemente su rol no ha sido valorado y debidamente gratificado o reconocido por la misma sociedad y por el Estado en muchas ocasiones, en el caso de Venezuela. Y esto llega a afectar y a generar consecuencias en los y las docentes, que piensan que su acción no tiene importancia, no, digamos que no genera, o sea, un impacto, o su acción puede ser, digamos, no le dan la debida importancia al rol que tienen en nuestra sociedad. Y esto, fíjense que les quería indicar que su rol es tan esencial y es tan importante en la vida de sus estudiantes y de los y las estudiantes, en la vida y la vida de la comunidad educativa, de la comunidad del sector,
de la misma sociedad y de nuestro país, es esencial el rol que tiene cada docente. Y esto, fíjense que este extracto, esta frase de la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Es decir, su acción es esencial y cambia la vida de los niños, niñas y adolescentes. Lo cierto es que este programa nos va a permitir interactuar con docentes de diferentes países, Argentina, Chile y por supuesto Venezuela, intercambiando experiencias, las realidades, semejanzas, diferencias y hasta los mismos problemas que podemos llegar a tener. Por ello, desde este programa que iniciamos, les indico y quiero hacer énfasis en esto, en que ustedes en sus manos tienen el poder de hacer la diferencia, el poder de sumarse y a través de buenas prácticas y estrategias luchar contra todas las formas de esclavitud y la trata de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por su receptividad y participación. Gracias, Reina, por esas palabras y por dejarnos en claro cuál es el rol de los y las docentes en la prevención de la trata de personas. No me queda más que darle las gracias a todos por su interés y participación, por la confianza apostada en nosotros para esta formación y desearles que pues, le saquen todo el provecho y puedan ser tanto multiplicadores como aplicar lo aprendido en este programa para la efectiva protección y prevención de este delito de protección de nuestros jóvenes. Entonces, los dejo con la primera sesión de este programa de prevención. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Norma. Carolina, si quieres, puedes seguir acompañándonos. Si tienes alguna otra reunión, o si quieres quedarte, eres totalmente bienvenida. Iniciamos entonces nuestra primera sesión y en esto vamos a hacer una introducción y alguna... Fíjense, es esencial, vamos a ver, me tengo que ir. Ok, fíjense, disculpen que cuando intenté introducción. Ok, vamos a compartir esta pantalla. Programa de formación de docentes en prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes en Argentina, Chile y Venezuela. Iniciamos hoy 22 de mayo 2021. El objetivo general es contribuir a la trata, es contribuir a la concientización de la trata de personas mediante la formación de docentes como potenciales agentes multiplicadores de prevención de trata de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, Argentina y Chile. Y esto viene asociado con la loable labor que ustedes tienen y que son multiplicadores y multiplicadoras de la información y de la educación. Educar para generar esos cambios. El programa está dividido, son 8 sesiones, 8 módulos. El primero lo iniciamos el día de hoy, introducción, antecedentes, violencia basada en el género y su relación con la trata de personas, tratas de personas en los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos, las etapas y dinámicas de la trata de personas, de igual forma, cómo identificar una situación de trata y cuáles son las consecuencias que genera la trata de niños, niñas y adolescentes, quiénes son tratantes, tratas de personas en Venezuela,
normativa, investigación y juzgamiento. Y finalmente el módulo 8 es la trata de personas y los objetivos de desarrollo sostenible. Finalizamos con la educación y prevención. ¿A quién está dirigido? Principalmente a los y las docentes. Y esto en el sentido más amplio, es decir, pueden ser docentes de aula, pero también hemos ingresado a personas que son multiplicadores o multiplicadoras en sus comunidades, es decir, es en sentido amplio también, psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, psicopedagogos, en las comunidades educativas. Tiene una duración de 8 sesiones. Las 8 sesiones son de 2 horas cada una. Comenzamos el día de hoy, 22 de mayo de 2021, hasta el sábado 31 de julio de 2021. Finalizamos en lo que es el arco de la lucha contra la trata de personas a nivel mundial. El idioma, la formación se realiza en español. La evaluación, 70% de asistencia a las sesiones. Ahorita pueden ir indicando en el chat su nombre y de qué estado o comunidad nos acompaña a los fines de registrar su asistencia. Presentación, fíjense, parte de la evaluación es una presentación de un ensayo, una propuesta individual o en equipo sobre buenas prácticas y estrategias para la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes. Se va a entregar un certificado digital a cada uno, a cada una. Y dentro de las recomendaciones a tener en cuenta, primero, llegar a conectarse puntualmente. Ya las sesiones están previstas para las 4 de la tarde. Al momento de ingresar, apagar audio y video para que podamos, digamos, establecer esta conexión. Porque sabemos los problemas que tenemos en Venezuela, en zonas que no hay conexión, entonces es importante, digamos, saber para que apagar nuestros videos, registrar la asistencia en el chat y en el registro de asistencia que ya se va a pasar. Participar en las dinámicas, se indicará un receso de 5 minutos, se lo indicaremos en cada sesión. La sesión de preguntas y respuestas es al finalizar las presentaciones. Y esto es porque las presentaciones van a ser grabadas. Están siendo grabadas, exceptuando la sesión de preguntas y respuestas. Esa sesión, digamos, no va a ser grabada para que ustedes se sientan en la comodidad de, digamos, de hacer las preguntas que tengan a bien. Y por su seguridad y por la seguridad de cada persona también que participa. Las presentaciones y los videos de cada sesión van a ser compartidos en el Drive. Por ello, mantenerse atentas. Si tienen preguntas al principio, pueden irla formulando por el chat. Y al finalizar, vamos a, digamos, abordar esas preguntas. Fíjense, las ponentes que tenemos hoy, el día de hoy, son 2 ponentes. Hay compañeras que están entrando y saliendo tranquilas. Sé que la conexión es difícil. Primera ponente es Carla Yeniret Millán Mejías. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 2007. Digamos, dentro de su trayectoria y experiencia está que formó y fue integrante del equipo interdisciplinario de los tribunales de violencia contra la mujer del área metropolitana de Caracas, y llegó también a formar parte de la unidad técnica especializada para la atención integral a mujeres, niños, niñas y adolescentes, y en la unidad de criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales del Ministerio Público. Tiene amplia experiencia en protección integral de niños, niñas, adolescentes, planificación, formulación
de proyectos, mediación familiar, prevención del maltrato intrafamiliar, documentación de la tortura, perfiles criminales y análisis victimológico. Ha participado en otros eventos con Éxodo y es coordinadora y facilitadora, y fue coordinadora y facilitadora del primer curso de capacitación en evaluación AFICA de psicología y trabajo social forense. La otra compañera, ok, vamos. La otra compañera es Indira Libertad Rodríguez. Indira, ella forma parte, primero que es socióloga, es feminista en construcción de un feminismo popular, plurinacional, nuestro americano y decolonial. Ella es especialista en justicia de género y políticas públicas de Flaxo, Brasil, y Claxo del año 2020. De igual forma, ella pertenece a múltiples redes feministas, incluyendo a las Organizaciones Unidas contra la Trata y todo tipo de violencia. Otra, que es la que ahorita estamos, digamos, todas las organizaciones que estamos implementando este proyecto, formamos parte de esa organización. Y ella misma se autodefine como cuidadora de plantas y animales, sembradora de vida, en la vida. De igual forma, fíjense, y aquí iniciamos. Quiero antes, vamos a ver en el chat, se han ido presentando, voy a dejar de compartir para permitirme revisar, ok, se han ido presentando muy bien, gracias a cada uno y una de ustedes. En breve les voy a indicar lo que es el formulario para el registro que tenemos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla ahora por el chat, si quieren, porque está siendo grabado y yo les respondo. Copiar. Okay. Aquí en el chat estoy dejándoles, tranquilas, si tienen problemas de conexión, no se preocupen, entren y salgan lo que, o sea, y en el link, ahorita les acabo de dejar un link para el registro de participantes. Entonces, registro de asistencia. Es el link que le acabo de dejar. Pueden acceder, es sumamente sencillo y vamos a hacer un ejercicio ahorita. Este ejercicio lo pueden hacer, fíjense, vamos a compartir pantalla. Esclavitud. Importante, cuando hablo de esclavitud o les menciono esclavitud, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué piensan? ¿Mm? Pueden escribirlo en el chat. Pueden escribirlo en el chat. Coerción, muy bien, Carol. Exactamente. Lo primero que se le venga. No hay nada malo. Pueden también colocarlo en este link: opresión, maltrato, sometimiento. Muy bien. Lo pueden registrar, fíjense, le acabo de pasar un link, lo pueden registrar allí todo lo que ustedes, o sea, al mencionarle esclavitud, ¿en qué piensan? En todo aquello que no me deja ser libre. Muy bien, Marta. La esclavitud es una forma de agredir, maltratar, vulnerar derechos, compraventa de personas, opresión, excelente. Cada uno. Muy bien, de verdad, violencia, excelente. Les dejo el link para que
se sientan en la libertad. Fíjense que no se pide ni nombre ni nada, de escribir todo lo que se le viene a su cabeza, en lo que piensan cuando hablamos de esclavitud. Por favor, compañeros, compañeras, vamos a estar bajo el dominio de otra persona o personas, sin libertad ni derechos, sin autonomía, sin libertad. Muy bien. Cada una, muy bien, cada intervención. Seguimos. Fíjense, todo lo que ustedes han dicho forma parte de lo que es la esclavitud. Pero la esclavitud no es algo nuevo, no es algo que surgió hace un año, 2 o 3 o 5. Es algo que siempre ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y fíjense las imágenes que les estoy dejando aquí, que van a tener ustedes acceso a esta presentación. Fíjense todas estas imágenes. ¿Cómo surge la esclavitud? Surge de los conflictos, de las guerras en las que las naciones, los imperios, las comunidades, los pueblos, cada vez que iban a guerras, ¿qué hacían? El que llegaba a ganar la guerra se imponía al pueblo que llegaban a vencer y tomaban como botín de guerra a personas del pueblo vencido. Hombres, mujeres, y los sometían a la esclavitud. Con ellos los imperios se dieron cuenta de todo lo que se ganaba al someterlos o someter a las personas a la esclavitud. Ok, Lisbeth, les pido, ok, fíjense, personas que es propiedad de otras, surgen del poder, personas que son obligadas a trabajar. Por favor, colocar otra vez el link. Ok, fíjense, voy a colocar el link otra vez. Aquí están, registre lo primero que se le, en lo que piense cuando, digamos, le hablo de esclavitud. Fíjense acá, en esta primera imagen, pueden observar cómo llevan a las personas, digamos, amarradas, sometidas. Aquí pueden ver cómo son transportadas por los barcos. Es lo que se llama la trata transatlántica. En estas dos imágenes pueden visualizar, y esta trata transatlántica es muy antigua, y de hecho se vino y inició entre Europa y África, Asia, y posteriormente con el descubrimiento de América y con el descubrimiento, digamos, bueno, pero al llegar los imperios a América, ya sea el inglés, el portugués, el español, digamos, como había trabajo en las plantaciones, sobre todo el azúcar, que era tan esencial, azúcar, el café, el cacao, en ciertas zonas, y como había estas plantaciones, se requería el trabajo y la mano de obra. Y como no contaban con la mano de obra en América, entonces, digamos, trajeron desde África con la trata transatlántica, que era básicamente este transporte. Los transportaban por vía marítima, llegando a los puertos de muchas ciudades en América, y en esos puertos eran, digamos, fíjense cómo eran examinados, tasados, sí, examinados, o sea, para ver cuánto cobraban por esa persona, y dependiendo de la fuerza, de la fortaleza en el caso de ser hombre, digamos, era que, digamos, que se le asignaba un precio. Y esto era para las plantaciones, el trabajo de campo o cualquier otra. Y aquí imagínense todo lo que sucedió durante esa digamos, esa fase de esclavitud durante todo ese tiempo. Exactamente, los imperios se quedaron con el trabajo esclavo. Sí, las riquezas que se obtuvieron con la esclavitud. Exactamente. Fíjense todo lo que ustedes imaginen cuánto es que se gana esclavizando y explotando a una persona diariamente, sin darle mucha comida, sin darle, digamos, las condiciones mínimas, y todo ello. Lo cierto es que la esclavitud todavía es una realidad. Y por eso esta última imagen, fíjense aquí, cómo el mundo todavía sigue sometido
o sea, por lo que es el terrible fenómeno de la esclavitud, el terrible delito, más que fenómeno es un delito, y es uno de los delitos más atroces. Y que está prohibido por nuestra Constitución y por las mismas Naciones Unidas. Y como bien lo señaló mi compañera Carolina, que les invito a ver el video, ahorita se les va a compartir el Drive para que accedan a todos los materiales, no se preocupen. Y ese Drive se va a ir alimentando todas las semanas con los videos de los distintos países, Argentina, Chile, ahí van a poder acceder a toda esa información. Fíjense aquí, en este titular, miles de mujeres y niñas sobreviven como esclavas en las minas de Venezuela. Oro, ¿qué pueden sacar de las minas? ¿Dónde tenemos minas en Venezuela? Entonces, de hecho, ahorita es uno de los problemas que tenemos, el llamado oro de sangre. Que ya Transparencia Venezuela ha hablado y ha hecho investigaciones relativas al oro de sangre, que es aquel obtenido con la sangre de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, que trabajan en esas minas. Porque, de hecho, a veces uno suele pensar que las minas solamente están en el estado Bolívar, y no. Recientemente hasta yo me enteré que en el estado Carabobo tenemos minas. O sea, donde tengamos minas, vamos a tener esclavitud, formas de esclavitud y trata de personas. Sí, son personas tratadas como propiedad, reducidas a objetos. Y cuando uno habla de oro de sangre, fíjense, el oro de sangre es porque ese oro es obtenido con el esfuerzo de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y es obtenido con la sangre de esas personas. ¿Quién mantiene esas redes? La persona que te compra el oro, la persona que compra un zarcillo de oro para lucirlo y no sabe de dónde viene ese oro. Entonces lo que está haciendo es, digamos, dándole sustento y, digamos, y sustentando esas redes. Otro, fíjense, ¿por qué se habla de trata de personas y no de trata de blancas? Esto, buenas, le voy a pedir el favor a los compañeros y compañeras que no rayen la presentación, que si quieren decir algo lo pueden decir por el chat, no tienen que, digamos, rayar la presentación, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué se habla de trata de personas y no de trata de blancas? Y esto tiene un componente histórico que de hecho también mi compañera Carolina lo dijo. La trata de blancas se usaba antiguamente para referirse a cómo las mujeres europeas blancas eran tratadas, eran, digamos, explotadas, explotadas y llevadas desde Europa a África o a otros sitios para ser explotadas. Cuando era una mujer, digamos, de otro, digamos, de África, no es trata de blancas, sino era esclavitud. Y en este sentido, la trata de blancas, esa denominación está derogada por ser sexista, racista y discriminatoria. Desde el año 2000, con el protocolo de Palermo, se utiliza la denominación trata de personas para un fenómeno tan antiguo como lo es la esclavitud. La trata de personas es considerada, como se les dijo, una forma de esclavitud en la que se manifiesta de múltiples maneras, ya sea, o sea, y es la explotación de humanos y humanas sin discriminación de edad, género, sexo, etnia, condición o pertenencia a grupo social o religioso alguno, orientación sexual, entre otras. No discrimina a nadie. Cualquier persona puede estar en situación o puede exponerse a una situación de trata. Ahora bien, la trata de personas, ¿qué es? Y esto es una abreboca para todo lo que vamos a ver a lo largo de todas estas 8 sesiones. Es una forma de esclavitud en la que se degrada a la persona, al ser humano, a la condición de objeto que se negocia en las cadenas mercantiles. Se traslada
trabajada dentro o fuera del país. Y luego, en el destino final, es sometida a condiciones de explotación u otros fines ilícitos. Estas definiciones de la Fundación Esperanza. Fíjense, aquí en las imágenes pueden visualizar las distintas fases. En el sentido, primero empieza con el reclutamiento, la captación, que la vamos a ir viendo, y a lo largo de todas estas sesiones, y es aquí donde las organizaciones de la sociedad civil y ustedes, como multiplicadores y multiplicadoras, pueden hacer, digamos, la incidencia, la prevención. Es allí, en evitando esa fase de reclutamiento o captación. Luego tenemos esta, que es cuando ya se concreta ese reclutamiento, se proporciona, mira, vas a ir a Europa y le da el pasaporte, le da el boleto de viaje, y luego cuando llega al sitio, le quitan el pasaporte, puede que no se lo quiten, pero normalmente se lo quitan, y comienza la fase de explotación. Y ahí es donde ustedes ven esta imagen, me engañaron. Vamos a ir viendo algunas de las impresiones. No se escucha, puede ser por problemas también en la conexión. Ya va. Los otros escuchan. ¿Escuchan? Sí, ok, gracias. Municipio Sí, Libertad. Reina, se te escucha. Ok, gracias. Muchas gracias. Anteriormente era una distinción de raza entre blancas y negras, ahora es trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. Muchas gracias, José Colina. En mi escuela los niños preferían ir al río a buscar oro que ir a clases, zona de la cueva, estado Carabobo. Fíjate, una situación que Edgar Ayaro nos refiere del estado Carabobo. Las mujeres blancas pobres se comercializaban a las Américas para prostitución. Sí, exactamente. Muy bien. Seguimos avanzando. Fíjense. La trata de personas es una forma de violencia basada en el género de la persona. Entonces, en este sentido es importante. ¿Y por qué en el género? Porque lo que es el reclutamiento, la explotación, hasta cómo van a ser trasladadas de un lugar a otro, ahí intervienen y vamos a ver cómo los estereotipos, roles de género intervienen, y la misma violencia basada en género, las diferentes formas de violencia se interceptan con la trata. De hecho, ¿por qué la trata de personas es un delito complejo? Porque en ella convergen todas las formas de violencia, porque vamos a ver violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, vamos a ver diversas formas de violencia, prostitución, que no necesariamente, aunque la prostitución es uno de los fines de la trata, pero no necesariamente cuando existe prostitución forzada existe trata. Eso lo vamos a ver a lo largo de la formación. Ahora les voy a dejar con mi compañera Carla, y lo importante es que ustedes, fíjense, se sumen a hashtag no más trata. Seguir multiplicando, seguir, digamos, dejando muy en claro que la educación y la prevención es fundamental. Nuestra acción es fundamental. Violencia simbólica, ¿sí? Muy importante, la violencia simbólica siempre está en todas las formas de violencia basada en el género. Carla, ¿estás? ¿Me escucha? Carla, sí, ya te Acá está. Ok. Bueno, ya inicia mi compañera Carla, les va a hablar sobre la violencia basada en género. Les voy a proyectar. Chévere. Reina, si quieres, permite que yo comparta pantalla para irla pasando Sí, por acá. Sí, sí, Chévere. sí puedes compartirlos desde allí, ¿verdad? Sí. Ok, ya te voy a... ¿Cómo no? Ya tiene. Ya carga. Ya, perfecto. Okay.
Vamos a ver si me deja compartir. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se puede observar. Okay. Necesitas que te la proyecte. Ya va, déjame ver si me deja acá. ¿Se ve? Oh, No. ahorita no se puede visualizar. ¿Y ahora? Okay. Ok, ¿me indica si están viendo la pantalla? Sí, Carla, ¿Sí se se ve. ve? Ahora sí. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, básicamente quisiera en principio un poco pues darles la bienvenida nuevamente, reiterar todo lo que han venido conversando hasta ahora, sobre todo en lo referido a algunos elementos clave que considero importante que podamos hablar en todo este mundo multifactorial que es la violencia basada en género y específicamente ir conduciendo toda la disertación a lo que es la trata de personas y cuál puede ser nuestro rol, ¿no? En toda esta problemática, pues lamentablemente creciente y que nos afecta en todos los países, en todas las zonas, en todas las sociedades en general, ¿no? No creo que no hay ningún lugar que se escape a este problema pues tan grave y tan dramático y que tiene consecuencias pues tan devastadoras que la vamos a ir viendo a lo largo de toda nuestra formación. Es por esto que considero que en la parte de violencia de género, ir recapitulando algunos elementos, ir hablando sobre este tema, que si bien nosotros como facilitadores, como ciudadanos, todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa, los docentes, podemos manejar todo lo que tiene que ver con violencia de género, tenemos algunas nociones de lo que esta problemática implica, siempre es necesario que nos mantengamos informados al respecto de esto, que estudiemos esta materia, que asumamos un rol de corresponsabilidad en lo que tiene que ver, pues, con toda esta problemática, en conocerla, en identificarla y en ver efectivamente cómo nosotros podemos aportar a ir erradicando, a ir frenando, a ir orientando en torno a toda esta situación. Es por eso que vamos a hablar un poco sobre violencia basada en género. Si bien ya se hizo, digamos, una introducción, es importante ir retomando pues algunos elementos, como por ejemplo hablar sobre sexo y género. Creo que es como parte del ABC cuando nosotros estamos conversando sobre violencia de género, cuando estamos entendiendo, tratando de entrarle a la comprensión de todo lo que involucra la violencia de género, pues hacer esta diferenciación entre lo que es sexo y género, digamos, es básico. Es por esto que hablamos del sexo asociado a características de índoles biológicas, cómo clasificar a las personas en varones y hembras, u hombres y mujeres, de acuerdo a lo que son sus órganos sexuales y reproductivos, y no siendo este el único atributo que puede definir si es uno o es el otro. Es por esto que entramos, digamos, en correlación con lo que es el género. El género se refiere a características que son asignadas socioculturalmente a las personas en base a su sexo y
abarcando, digamos, estereotipos, roles, espacios, comportamientos, relaciones sociales definidas y un poco lo que se espera de uno u otro género, lo cual va establecido de acuerdo a ciertos patrones socioculturales de la sociedad donde nosotros nos estemos desenvolviendo. ¿Qué es lo importante entonces diferenciar acá? Que cuando hablamos de sexo estamos hablando de hembra o macho, y cuando hablamos de género, nos referimos a masculino o femenino. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de una condición natural, de una condición biológica. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una característica sociocultural, ¿ok? De unas relaciones que son desiguales y ya vamos a ir viendo por qué. El sexo no cambia y el género puede cambiar. Una vez que nosotros tenemos esto, digamos, claro y tenemos eso bien definido, podemos entrarle un poco a todo este entramado de conceptos, de términos que nos permiten conocer por qué surge la violencia de género. Y para hablar de eso necesariamente tenemos que hacer referencia al patriarcado, no queriendo quizás adentrarnos en una discusión epistemológica, histórica, muy profunda, pero sí, digamos, resaltando algunos elementos que en nuestro día a día y en nuestro compartir social, cotidiano, podemos ir identificando, ¿sí? Es por eso que podemos hablar de estereotipos de género, de roles de género, de espacios definidos y de relaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de todas estas terminologías? Bueno, podemos hablar del patriarcado como un sistema que se origina, ¿sí?, en la familia. Esta familia dominada por el padre, donde hay una estructura reproducida en todo un orden social. Estamos hablando además de que es una institución, es un sistema que está encargado de, digamos, ir reproduciendo cierta forma de relacionarse en la que pues hay una desigualdad donde los hombres, evidentemente, o la figura masculina tiene una preponderancia por encima de ese grupo social que está conformado por la figura femenina. Es por esto que podemos hablar de los roles de género, y si ya tenemos claro lo que es el género, podemos hablar de que los roles son esas tareas, actividades que una cultura asigna a los sexos, ¿bien? Se encuentran relacionados con los estereotipos y estos roles nos van a ir determinando, de acuerdo a nuestro género, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos sentir, cómo debemos actuar, ¿no? En determinadas situaciones de nuestro quehacer social diariamente, en nuestro entorno inmediato, cómo debemos conducirnos, cómo van a ser nuestras relaciones con otras mujeres, con otros hombres, cómo es la relación entre hombres y mujeres. Es decir, que digamos que está predefinido la manera en que hombres y mujeres tienen que comportarse y de igual manera hablamos de los estereotipos como digamos, las creencias en torno a las cuales nosotros podemos interiorizar cómo nos vamos a conducir en la sociedad. Además de esto, los estereotipos son unas creencias que además están culturalmente arraigadas, por eso genera mucha resistencia al cambio cuando nosotros planteamos que debe haber un cambio o una redefinición o una reformulación de los estereotipos de género y de los roles de género. Y por esta misma creencia arraigada, digamos que hay un efecto de autocumplimiento, porque todos asumimos que esa es la manera en que debemos actuar, esa es la manera en que debemos comportarnos, esa es la manera en que debemos ser por ser hombres o por ser mujeres. Inclusive estamos hablando en cuanto a lo que es los espacios definidos, que hay una distribución desigual de los espacios, hay una división de los espacios. Se considera que las mujeres son de la casa, del espacio privado, mientras que los hombres, digamos, están asignados más hacia lo público, ¿no? Tienen apertura hacia la participación en espacios políticos, sociales, todo lo que tiene que ver con la vida pública, mientras que las mujeres pues se nos asigna un rol más de
la privacidad del hogar, del cuidado del hogar. Y al hombre de proveer al hogar y de desenvolverse en la parte pública. Cuando vemos esa diferenciación basada en todas estas creencias que culturalmente hemos venido arrastrando en nuestra sociedad, evidentemente entendemos que hay una desigualdad y hay un distinto acceso a oportunidades y a espacios. Es por eso que se genera discriminación en razón al género. Y cuando se genera discriminación en razón al género, estamos hablando de ¿qué? De una violencia de género. Esta violencia ha sido históricamente afianzada hacia las mujeres o en contra de las mujeres por todas estas características que hemos estado conversando, e inclusive pudiéramos poner ejemplos, si quieren pueden ir participando en el chat, cómo ustedes consideran que históricamente se ha visto el rol de las mujeres, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Les pongo un ejemplo. Siempre se ha dicho que la mujer debe ser dócil, sumisa, afable. ¿Y el hombre cómo debe ser? ¿O cuáles son las características que normalmente vemos asociadas al hombre? Ese tipo de discusiones son las que debemos realmente ir dando en los espacios educativos, en los espacios intrafamiliares y en todo este tipo de espacios formativos como el que tenemos el día de hoy, porque efectivamente nos van a permitir ir identificando cada vez más y de una manera más precisa y más real, porque lo vemos en la vida diaria, todo lo que tiene que ver con que efectivamente existe el patriarcado, existen unos estereotipos y unos roles de género, existe todo un sistema basado en desigualdades sociales que nos llevan a la discriminación y efectivamente a la violencia de género. Una vez que nosotros pues tenemos claro esto, y si quieres Reina me apoyas un poco con el chat, que aquí no lo tengo desplegado, para ver cómo, si han ido participando, déjame Sí. abrirlo aquí también. Sí, ¿Okay? no, tranquila, yo te apoyo. Okay. Sí, inició Carol al decir que a las mujeres se nos identifica con sumisas, delicadas, en contraste a los hombres como fuertes, valientes. José Gutiérrez, la mujer, el sexo débil, el hombre, el sexo fuerte. Janet, el hombre, el proveedor, la autoridad, la protección, la mujer, dedicación, nobleza, maternidad. A nivel salarial, por la compañera Margarita Santucci, a nivel salarial por debajo del hombre, a pesar de estar más preparada. Sí. Ari Sáez, obediente, sumisa, callada, frágil. Dubraska, nos criaron con la mujer, con la idea de que la mujer debe ser recatada, aceptar todo, y el hombre es el sexo fuerte, el que trabaja y lleva a la casa. Para Karen, las débiles es uno de los roles. Marjorie señala el rol de nosotras, las mujeres en la sociedad, es cada día más importante. El empoderamiento en todas las áreas del sistema social debe transformarse. Definitivamente no somos el sexo débil. Rebeca, y hay muchas respuestas. Doris. Sí, ya abrí el chat, ya lo he podido ir viendo un poco. Entonces, digamos que eso es lo que vamos viendo a lo largo de todo nuestro proceso de socialización, donde evidentemente la escuela y todos los agentes pues, del sector educativo tienen un rol muy importante, porque es algo que vamos internalizando. Existe una presión social muy importante para que nos comportemos de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos salimos de ese rol predeterminado? Pues somos señalados, las mujeres por lo general son catalogadas de una manera muy peyorativa, muy negativa, son locas, son unas perdidas, etcétera, etcétera, son unas rebeldes, unas brujas, toda cualquier cantidad de calificativos que se les pueda ir ocurriendo, porque feminazis, exactamente, porque efectivamente se va en contra de lo que está socialmente establecido, históricamente establecido. Entonces, digamos que conociendo toda esta información y empoderándonos de toda esta información, podemos realmente orientar, formar, concientizar y hacer una diferencia real en nuestro entorno inmediato
con el que nos vinculamos y sobre todo cuando estamos en espacios educativos como docentes, podemos efectivamente ir marcando una diferencia. Yo creo que allí radica realmente la verdadera importancia de este tipo de espacios y por eso los felicito y los reconozco porque participar con todas las condiciones que nosotros tenemos en Venezuela, pandemias, una conexión a internet que es bastante precaria, apagones, todo lo que sabemos que estamos viviendo en Venezuela y aún así interesarse por formarse y por adquirir este tipo de información y participar en estos espacios, efectivamente es sumamente importante, es loable y es rescatable y es necesario que sigamos sumando esfuerzos para ir haciendo frente a esta problemática. Efectivamente, Orlando, somos resilientes. Es así. Inclusive hablando de lo que es este tema de los roles y los estereotipos, recientemente veía en Facebook un video donde colocaban a un niño varón, le estaban colocando una vacuna y lo colocaban a manera de chiste, el niño le estaban poniendo la vacuna y sentía el pinchazo y lloraba. Y el papá le decía, no llores, eres un hombre, y le decía, dilo, dilo, y el niño decía con rabia, soy un hombre, y con las lágrimas en los ojos. A mí realmente me causó impresión ver el video y por eso también comparto hago un inciso en la presentación y comparto este comentario con ustedes porque creo que siempre hemos tendido a minimizar, ¿no?, el impacto que puede tener, sobre todo ahora con el manejo de las redes sociales y la proliferación de todo lo que tiene que ver con los videos y los memes y todo la información que compartimos por las redes, minimizar el impacto que puede tener ese tipo de videos de información, porque el mensaje que estás dejando, ¿no? Soy un hombre, no puedo llorar, no tengo permitido llorar ni sentir dolor, tengo que aguantar callado, y creo que eso es una raíz importante en toda esta problemática de la que estamos conversando. Y los invito a que estemos pues siempre atentos a cuando compartimos ese tipo de contenidos, realmente cuál es el mensaje que estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Cierro el inciso y lo podemos retomar más adelante, pero creo que era importante que pudiéramos ir conversando sobre eso. Efectivamente, lo que estaba comentando José es muy importante, no se trata de ir en contra de lo masculino, creo que se trata de rescatar pues ese valor de lo que es la equidad en una sociedad que efectivamente pues está muy, muy desigual. Llegamos entonces a hablar de violencia de género. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos hablar de violencia de género, digamos, tomando en cuenta lo que hemos venido conversando hasta ahora? Bueno, la violencia de género es toda acción, toda práctica individual o colectiva que puede ejecutarse en el ámbito público o privado y que está orientada a dañar, discriminar, vulnerar los derechos de las personas en razón a su género, orientaciones sexuales e identidades de género, implicando esto para quienes son víctimas y para la sociedad en conjunto un retroceso importantísimo en el logro de un estado de equidad, que es un poco lo que estaban comentando por el chat. La violencia de género incluye actos lesivos que están basados o motivados por diferencias socioculturales entre hombres y mujeres. Es decir, estamos hablando de un problema que no se va a solventar de un día para otro, pero que efectivamente requiere de nuestra corresponsabilidad y de nuestra formación en esta materia. Fíjense, en Venezuela, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establece la denominación violencia de género en contra de las mujeres, siendo definida como todo acto sexista que tenga o que pueda tener como resultado la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico, patrimonial o la coacción o privación arbitraria de libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Y creo que es importantísimo esta diferenciación que hace la ley porque históricamente y socioculturalmente se creía que, bueno, la violencia de género y efectivamente, específicamente la violencia en contra de las mujeres, era un problema de pareja, era un problema del ámbito privado, que se resolvía a lo interno, y ya nuestra ley nos está diciendo que no, que es un delito, inclusive es un problema de salud pública, es un problema sociocultural, es decir, tiene muchas variables, ¿no?
Y por eso es un problema tan complejo y tan, digamos, complicado de ir comprendiendo, porque muchas veces implica ir en contra de lo que nos han enseñado en nuestro proceso de crianza y de socialización. Pero creo que lo importante es que estemos dispuestos, efectivamente, abiertos de una manera no sesgada a aprender y a ir tomando pues de estas informaciones lo que nos sirva a nosotros para efectivamente contribuir a visibilizar que este problema existe y que existe y se manifiesta de múltiples formas que además vamos a ver cómo las clasifica la ley. Llegamos a un punto que me parece muy importante, que tiene que ver con la violencia de género y el rol de los y las docentes, y yo diría aquí de todas las figuras actuantes en la comunidad educativa, como agentes socializadores. Sabemos que la familia es el agente de socialización primario por excelencia, y a ella se suman pues todo lo que es la escuela, los grupos de pares, las instituciones. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como adolescente o qué, como docente, o qué podemos visualizar nosotros como factores de riesgo en nuestro ejercicio como educadores y en nuestro común compartir con niños, niñas, adolescentes? Pues podemos ver elementos claros que si conocemos y nos formamos en esta área, pues lo vamos a identificar de manera muy clara, como lo es, por ejemplo, el ordenamiento patriarcal familiar. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que se forman en familias que tienen una estructura jerárquica donde es el padre la única figura que toma las decisiones, la mamá está invisibilizada, solamente está encargada del cuidado de los hijos, y no hay, digamos, una posibilidad real de que estos niños, niñas, adolescentes en este hogar tengan voz y voto como miembros de la familia que son escuchados, como lo establece la LOMNA, sino que simplemente, digamos, hay una sola figura de autoridad y de poder en este ordenamiento familiar, y es un ordenamiento patriarcal porque está basada en la figura del hombre. Podemos ver además cuando hay creencias estereotipadas de género muy arraigadas y que tienen que ver con la invisibilización de lo femenino o el menosprecio de las características femeninas, como decirle a una niña, por ejemplo, tú sí eres llorona, niña tenías que ser porque las niñas son lloronas, ejemplo. Ese tipo de creencias estereotipadas, naturalización del castigo físico o aceptación de la violencia para resolver los conflictos. Cuando vemos efectivamente padres que justifican que los niños van golpeados, moreteados, porque bueno, el niño es terrible, se porta mal, y la niña pues es contestona y le cayeron a correazos y eso lo consideran como muy válido porque esa es la manera en que ellos fueron criados. Ese tipo de elementos los podemos ir observando e identificando en nuestro compartir cotidiano como docentes o como miembros de la comunidad educativa, cuando tenemos niños, niñas, adolescentes, pues que efectivamente pueden estar atravesando una situación de violencia y que nosotros podemos ir observando pues todos estos elementos. Cuando hay disfuncionalidad familiar, eso es un factor de riesgo por excelencia, que nos, digamos, nos da una señal de alarma de que efectivamente ahí puede estar pasando algo. Estilos de interacción social muy rígidos, intolerantes, exigentes, o bien, por el contrario, muy permisivos o sin límites. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de las adolescentes, cuando vemos que hay adolescentes que tienen comportamientos propios de adultos y los papás pues consideran que son válidos porque hay una permisividad pues sumamente expresa, abierta, arraigada. Todos estos son elementos de factores de riesgo y que nosotros como agentes socializadores podemos ir conociendo en todo lo que tiene que ver esta problemática de la violencia de género. Inclusive la aceptación social de la violencia en razón de la pobreza y dar por sentado de que una familia porque es humilde, porque es pobre, pues efectivamente es normal que exista o que exista violencia de género en esa familia, ¿no? Por el simple hecho de ser pobres.
Cuando hay consumo de alcohol u otras sustancias es un factor de riesgo muy importante porque, bueno, ya sabemos el factor desinhibidor, el efecto desinhibidor que ejercen estas sustancias sobre las personas, y más cuando las personas tienen, digamos, cierta predisposición y legitimación de lo que es el uso de las conductas violentas, ¿no? La concepción de la masculinidad asociada a valores violentos y de dominación, cuando consideramos que los varones que estamos observando, sean niños o adolescentes, se comportan de manera violenta con sus pares o inclusive con las figuras de autoridad como pueden ser los docentes, y se considera, los padres avalan eso y consideran bueno, que eso es lo normal porque él es como su papá, etcétera, etcétera. Esos son factores de riesgo donde podemos estar viendo situaciones de violencia de género que se están naturalizando y que se están legitimando desde el hogar. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista estos elementos, porque muchas veces podemos darlos por sentado de que, bueno, sí, eso puede ser violencia, o sí, yo sé que eso es así, pero efectivamente es como caer en conciencia de que esta situación, esta realidad existe, y de que cada vez es más dramática y es más cruel, y lo vemos de unas maneras bastante fuertes, por lo menos lo que hemos estado en la parte judicial, en el abordaje de casos. Efectivamente, la violencia de género ha ido mutando, ¿no? De unas expresiones que hablaban de patriarcado y de machismo a unas expresiones cada vez más rudas, como puede ser, por ejemplo, la trata de personas. Seguidamente, podemos hablar de lo que es la tolerancia a la violencia de género. Y me parece importante que hablemos de este aspecto, porque digamos que va en correlación, ¿no?, con los elementos que hemos venido conversando hasta ahora, y con ese trasfondo sociocultural o esas raíces socioculturales que han ido avalando y haciendo profundizar cada vez el problema de la violencia. Desde un enfoque social, la tolerancia a la violencia de género se entiende como este conjunto de hábitos, de actitudes, de percepciones, de prácticas culturales que normalizan, legitiman, favorecen, soportan y perpetúan las agresiones en contra de las personas, siendo frecuentemente utilizadas justificaciones como, bueno, los golpes son normales entre pareja, el marido tiene derecho a pegarle a su mujer, o si me celas porque me quiere. Y aquí yo le traje algunos ejemplos de mitos, pues, socioculturales que han sido, digamos, avalados y legitimados por todas y todos a lo largo de nuestra historia, y que tenemos que ser conscientes de ellos si queremos realmente hacer un cambio y impulsar un retroceso en torno a lo que es la violencia de género. Aquí le coloco algunos. Los golpes son normales entre parejas, a las mujeres les gusta que las maltraten, ese tipo de afirmaciones, además, que generan mucho daño y que expresan un total desconocimiento de lo que es la problemática de la violencia. Es muy frecuente escucharlo, y es importante que nosotros estemos atentos a desmitificar este tipo de aseveraciones, sobre todo cuando nos encontramos en un espacio educativo y donde tenemos la posibilidad y la potestad de ir, digamos, desmontando todas esas creencias socioculturales que además están muy erradas porque no obedecen a un basamento realmente científico o teórico, sino a creencias, ¿no?, que han ido transmitiéndose de generación en generación. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, sobre todo cuando se dice, por ejemplo, esta misma afirmación: la mujer debe aguantar por el bien de los hijos e hijas. Muy dañino ese tipo de aseveraciones, y es importante ir enseñando, así como lo dice Carol, enseñar desde la infancia. Que dice Jennifer, muchas veces lo hacen frente a la familia y se ve como normal. Efectivamente, es ir legitimando, pues, y naturalizando, incorporando esa violencia como parte normal de nuestra formación, y además replicarla en nuestro proceder a medida que vamos creciendo y atravesando las distintas etapas, pues, de adolescencia, de adultez, cuando conformamos familia, y se vuelve a repetir, pues, el ciclo, porque eso mismo que yo aprendí se lo voy a ir enseñando a mis hijos e hijas. ¿Cuáles son las formas de violencia que
estipula o identifica pues la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pues tenemos 21 formas de violencia, hablamos de violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, el tráfico de mujeres, niños, niñas y adolescentes y la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que son distintos y ya los vamos a ir entendiendo esas diferenciaciones a lo largo de nuestra formación, así como la inducción al suicidio y finalmente pues el femicidio, que es digamos la consecuencia fatal o irreversible pues a la que no quisiéramos llegar, pero que lamentablemente estamos viendo cada vez más con mayor proliferación y además lo vemos en las noticias, en las redes y creo que eso nos llama a todos a capítulos a efectivamente pues prestar atención a estas informaciones y tomar un rol activo pues, en frenar en ayudar a frenar esta problemática. Aquí les traje un ejemplo de un caso que efectivamente es un reflejo fiel de muchos de los casos que pude haber atendido en mi desempeño profesional y que quise traerles como ejemplo, por supuesto con algunas variaciones, para que podamos analizar y podamos un poco aterrizar todos estos elementos que hemos venido conversando, verlo en una situación real y nosotros conversar sobre cómo podría ser nuestra participación, cómo vemos este caso, consideramos que es un caso donde hay violencia de género o no hay violencia de género, porque los llamo un poco a la reflexión. Se los voy a leer y por el chat los invito a que vayan colocando su percepción acerca de este caso. Ariela es una joven de 13 años, vive con su padrastro y un hermano menor en una casa pequeña en una comunidad rural. Su mamá trabaja como empleada doméstica interna en una casa de familia, por lo que Ariela permanece principalmente bajo el cuidado de su padrastro y de sus maestros y maestras en la escuela municipal. Ariela tiene un rendimiento escolar deficiente, asiste desasiada a clases, cuando le dan el almuerzo en el comedor de la escuela, guarda la comida diciendo que es para su hermanito. No se relaciona con sus compañeros, pero sí habla con una de las docentes y con la empleada del comedor que le sirve los almuerzos. Y les cuenta que su padrastro la mira raro, que se desnuda delante de ella, que le dice cosas que no le gustan, lo cual en el pasado la madre y el padrastro han dicho que son mentiras de la joven. En su casa, Ariela es la encargada de atender a su hermano y padrastro mientras su madre no está. ¿Qué pudiéramos decir en materia de violencia de género sobre esta situación? ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Ariela y de su hermano? ¿Hay realmente violencia de género? ¿Cuál es el rol de los docentes o tienen un rol? ¿Pueden tener participación en esto? ¿Cómo ven la situación? Ok, Carol dice denunciar. Y en este caso, ¿quién debe denunciar, Carol? Maltrato en la infancia, acoso sexual, abuso infantil. Esto es muy importante, esto que dice Carol. Denunciar, todos aquellos estamos en posibilidad, y los que tengamos conocimiento estamos en posibilidad de denunciar. Y ahí hablamos un poco de la corresponsabilidad. Todos podemos denunciar. Más allá de denunciar, ¿qué pensamos de esta situación? Hay que llamar al representante del niño. Muy bien. Sí, me parece interesante cuando Hanna dice que el docente debe ser apoyo. Por supuesto que sí. Vamos a irle dando
forma a todas estas participaciones. Marjorie dice, Ariela es sometido a maltrato psicológico, acoso sexual. Se debe brindar apoyo y acompañamiento psicológico. Ella tiene un nivel de abandono, efectivamente. Fíjense que todos ustedes empiezan ya a identificar elementos que ustedes como docentes pueden ir viendo en la situación de Ariela y que es una situación que perfectamente se les puede presentar o que quizás ya se les ha presentado en su ejercicio como docentes y como miembros de una comunidad educativa. Efectivamente, Ariela es una adolescente que está asumiendo el rol de cuidadora en ausencia de la figura materna. ¿De qué nos está hablando esto? Esto nos está hablando de que hay un rol de género y un estereotipo de género que está allí actuando y que le dice a la familia de Ariela que está bien que ella sea la cuidadora mientras su mamá no está, porque ella es la mujer que queda en la casa, ¿sí? Ahí no estamos viendo un padrastro que está asumiendo las funciones de cuidado de los dos hijos que tiene en la casa. Estamos viendo es a una adolescente asumiendo el rol de mamá y de cuidadora porque su mamá tiene que trabajar de interna como doméstica, ¿sí? Entonces es muy importante que vamos a ir ya manejando la jerga correspondiente a lo que es violencia de género. Estamos viendo que hay unos roles establecidos, unos roles establecidos de lo que tiene que ver con violencia basada en género, y que obligan o, digamos, circunscriben cuál es el rol de Ariela dentro de esta familia. Aparte de esto, estamos hablando de que se le asigna pues a esta joven unas funciones establecidas donde efectivamente la prioridad no está en su rendimiento académico. Estamos viendo que ella tiene un rendimiento deficiente, que además es un indicador que nos habla de que una situación, digamos, de mayor envergadura le está pasando y que apunta efectivamente, como lo están colocando en el chat, a que hay un peligro, hay una situación de efectivamente vulneración en el área de la sexualidad y hay una situación de violencia sexual porque aunque ella está hablando de que el padrastro le dice cosas y que se desnuda delante de ella, eh, esas son formas de violencia en contra de esta adolescente. Son formas que además van en contra de todo lo que es su bienestar en el ámbito de su sexualidad, que además van distorsionando todo lo que puede ser su visión de lo que es la sexualidad, y que además ella está verbalizando que no le gusta, que ahí efectivamente esta actitud de asedio por parte del padrastro, que es una figura que está llamada a su protección y que por el contrario la está importunando, la está incomodando, está acosando, y que además creo que lo más importante que tenemos que visualizar acá también, o uno de los elementos más importantes, es que tanto mamá como padrastro han negado estas verbalizaciones del adolescente. De allí esto que nos está diciendo, esto nos está dando un indicio de que mamá y padrastro no van a denunciar efectivamente, y el padrastro menos porque es la persona señalada, pero que por lo menos la mamá no va a denunciar. Entonces, ¿cómo asumimos nosotros nuestro rol como adultos de confianza para Ariela? Porque estamos viendo que ella se tomó digamos, la confianza de decirle y verbalizar todo esto que le está pasando a una persona del comedor y a una docente, pues efectivamente nosotros como adultos de confianza de Ariela, pues estamos en el deber de denunciar. ¿Quién debe denunciar, Orlando? La persona que está en conocimiento de esta problemática. Debe denunciar el docente, debe denunciar el colegio, como quiera que se maneje internamente esta situación por parte de la unidad educativa. Y inclusive la misma persona del comedor a la que le está Ariela pues contando estas confesiones, le está develando esta situación. Es decir, si hay, digamos, una corresponsabilidad de nuestra parte en cuanto a
visibilizar este tipo de situaciones que efectivamente sí son violencia de género. ¿Sí? Por motivos de tiempo no nos vamos a extender mucho más aquí, quisiera que pudiéramos seguir disertando, pero sí es importante que nos sirva como ejercicio para que nosotros podamos efectivamente no solamente ofrecer a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos niños adolescentes, pues información oportuna en la materia, sino también mecanismos de ayuda, no solamente en lo referido a la denuncia, sino a la orientación, a servicios de atención que podamos tener a la mano, donde se pueda derivar a la orientación a las figuras de responsabilidad que pudieran estar estableciendo también una denuncia, inclusive en este caso en particular que colocamos familiares del entorno familiares del entorno de Ariela que también conozcan de esta situación y que puedan ser testigos. Digamos que sí hay todo un trabajo que se puede ir articulando y que las familias efectivamente pues deben trabajar de manera correlacionada con lo que es el sistema educativo para develar este tipo de situaciones. Acá continuamos. Y un factor que no quería dejar, digamos, de lado y que tiene que ver con todo este tema de violencia de género, tiene que ver con la contingencia por COVID-19. ¿Cuáles son los grupos en vulnerabilidad en toda esta contingencia en lo que hablamos de violencia de género? Pues efectivamente estamos hablando de que hay una situación de confinamiento con el agresor, ya eso, digamos, ha venido siendo expuesto y visibilizado por distintas organizaciones que trabajan en esta materia y desde que empezó la pandemia se ha venido alertando de toda la problemática que acarrea que la víctima quede confinada perennemente con el agresor y cómo se expone a una situación de doble riesgo, tanto por la pandemia como por el confinamiento, y donde el hogar, pues evidentemente no es un lugar ya seguro para estas mujeres y sus hijos e hijas, donde este encierro aumenta el riesgo de que se siga ejerciendo violencia sin que la víctima cuente pues con redes de apoyo para salir de esta situación. Es por eso que es importante identificar las redes de apoyo social a las que sea posible acceder. Los grupos de vulnerabilidad efectivamente van a estar conformados entonces por los niños, niñas y adolescentes y por las mujeres prioritariamente. Los niños, niñas, durante esta contingencia, durante situaciones de emergencia o de desastre, tienen mayor probabilidad de sufrir castigo físico y falta de protección familiar, quedan expuestos a situaciones de riesgo, como el abuso sexual por parte de algún adulto que quede a cargo de estos hijos, están expuestos a violencia, a trata y evidentemente otro elemento que debemos tener en cuenta es que cuando se agudizan las necesidades económicas con esta realidad pandemia y con la restricción en las actividades productivas, que si es radical, que si es flexible, pues toda la parte económica se ha visto afectada y eso no solamente ha ocurrido en Venezuela, pues se propician contextos de vulnerabilidad en los que pues se tiende a la movilidad humana improvisada, a la aceptación de ofertas engañosas, al sometimiento a situaciones de riesgo para niños, niñas, adolescentes y las mujeres como población vulnerable, como formas pues en el mismo desespero de buscar maneras de salir, de subsistir, de salir pues de todas estas necesidades económicas que se van agudizando cada vez más y bueno, efectivamente es digamos como una correlación de factores de riesgo que se van dando a raíz de toda esta contingencia por COVID-19. Además tenemos que resaltar pues por supuesto lo que es la falta de protección familiar para estos niños, niñas, adolescentes cuando se dan las situaciones de movilidad, las decisiones pues de una movilidad humana que no está debidamente planificada y que efectivamente trae una serie de consecuencias como la integración del grupo familiar, y además pues que los niños, niñas, adolescentes quedan desprovistos pues de toda esta protección, orientación que efectivamente ellos requieren. Aquí vamos a recapitular, ¿ok? Unos, digamos, términos o elementos que quisiera que tuviéramos en cuenta para seguir, digamos, el hilo conductor de toda esta disertación y que ustedes me digan cuáles son esos términos que quisiera que los tengan en cuenta para continuar con la discusión en la próxima parte de esta sesión. Colóquenme por favor en el chat cuáles son estos
términos a los cuales estamos refiriendo y que efectivamente debemos tener en cuenta para la comprensión efectivamente de toda esta problemática y de cómo la violencia de género pues efectivamente nos afecta en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida cotidiana. Muy bien. Socialización, roles y estereotipos. Ya lo hemos ido viendo, ya sabemos a qué refieren los roles, a qué refieren los estereotipos, cómo van afectando y delimitando nuestro proceder, nuestro comportamiento y nuestra manera de ser y de actuar en sociedad. Y teniendo eso en mente, les invito a pensar y a reflexionar cómo relacionamos los roles y estereotipos de género a la trata de personas. Esa pregunta la van a ir respondiendo por el chat y, digamos, va a ser retomada en la próxima parte de esta sesión. Vamos a hacer un break. Ahorita Reina le va a dar las instrucciones. Pero sí quiero que piensen en esta interrogante y a la luz de lo que hemos ido conversando, ¿cómo relacionan ustedes estos roles y estereotipos que nos dicen cómo debemos comportarnos en sociedad y cuáles son las actividades que tenemos permitidas o no hacer por ser hombres y por ser mujeres a toda esta problemática de la trata de personas? Vamos a irlo respondiendo. Excelente, Carla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Iniciamos los 5 minutos para descansar, para que ustedes puedan ir y tomar agua y asumir, digamos, una posición de descanso. Bueno, nos reencontramos en 5 minutos. Correcto. No se olviden de dejar las respuestas en el chat. Muchas gracias por su atención. Hola, sí, está programado para, culminamos a las 6. En ese sentido, fíjense, bueno, como es sesión inaugural, tenemos, digamos, una situación que ya estamos en las 5:50. ¿Ustedes quieren, o sea, tienen disponibilidad para continuar o podemos continuar y dejar y cerrar, digamos, este primer día con esto y dejar una sesión de preguntas y respuestas como se había acordado un principio, y la próxima sesión iniciar con nuestra querida Indira Libertad Rodríguez? Esa es una posibilidad. Sí, o sea, y eso es por el respeto también al tiempo de ustedes y la disponibilidad y los compromisos que ya han asumido. Entonces, si quieres por el chat, me dicen si pueden continuar o si procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya, que tengo, disculpen. Fíjense, algo importante es que nosotros tenemos dos encuentros internacionales con docentes de Argentina, Chile y Venezuela, donde se va a participar docentes de Argentina, Chile y Venezuela, esos dos encuentros, y algo fundamental que disculpen que se me olvidó al finalizar la introducción, es que esa propuesta de buenas prácticas y estrategias para la prevención de la trata de niños, niñas y adolescentes es, digamos, es fundamental
esa propuesta puede ser individual o en equipo, y la mejor propuesta en Venezuela, la mejor propuesta va a ser, digamos, presentada en el seminario de cierre. En el seminario de cierre. Ok. Fíjense, no queremos irnos, digamos, generando contratiempo. Vamos, por respeto a ustedes. Ya me acaba de confirmar Intira que no tiene ningún problema de iniciar la próxima sesión. Entonces, nos vamos a ir con esta sesión, o sea, esta sesión la concluimos con la pregunta generadora de reflexión que hizo Carla. ¿Cuál es la relación entre los estereotipos, roles de género, la trata de personas, cómo interactúan? Y voy a dejar de grabar. Vamos a tomar los, digamos, bueno, ya pasaron los 5 minutos, así que si tienen preguntas, voy a dejar de grabar a los fines de, digamos, a los fines de iniciar la sesión de preguntas y respuestas.